Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Ramírez, socio de Inteligencia Consultores. Querido Carlos, ¿cómo estás? David, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Un saludo. Hoy veía en redes sociales, dentro de la mucha estupidez que hay en ellas, hay cosas que son verdaderas agujas en el pajar de esta información. Veía que haces un análisis sobre la recuperación, cómo ha sido total y absolutamente dispareja en el país. Así es, David. En efecto, a la luz de la publicación de unos datos recientes del INEGI en cuanto a actividad económica estatal, pues me hice la tarea simplemente de comparar cómo cada uno de los estados ha evolucionado en dos momentos distintos, respecto al inicio del sexenio y respecto al momento del inicio de la pandemia. Y bueno, los resultados no dejan no son sorpresivos, pero no dejan de ser sorprendentes. Tenemos una enorme variabilidad, una enorme varianza respecto a la recuperación económica. Cuando se nos dice el Producto Interno Bruto creció 3% en 2022, pues no debemos perder de vista siempre que ese 3% es la suma de todas, pues digamos, las variaciones económicas de cada una de las entidades del país. Sí, claro. Y entonces lo que vemos es que pues hay estados como Tabasco que han crecido de manera impresionante a lo largo de estos primeros 4 años de administración, mientras que estados como Campeche pues han caído de una manera estrepitosa. Y esas diferencias pues realmente son notables, ¿no? Hay diferencias, ciudades, estados que han tenido un desempeño aceptable, aún a pesar pues digamos, de la pandemia y de todos los eventos que hemos vivido estos años, y hay otros que han tenido un desempeño pues deficiente. A ver, ¿por qué hay de estados como Tabasco que tienen un desarrollo tan importante y Campeche, que está pegado a ellos, les está yendo tan mal? Sí, en el caso Ayuda a específico la de Tabasco, gobernadora. en el caso específico de Tabasco, me parece que es muy claro la razón. Hay un proyecto de infraestructura que es la refinería de Dos Bocas, que ha dado pie a una inversión pues que no había visto ese estado probablemente en décadas, y que ha tenido un efecto pues sobre la derrama de la actividad económica en general muy importante. O sea, es innegable e indudable que es Dos Bocas lo que explica muy probablemente el 90-95% de ese crecimiento, lo cual también nos dice, David, que es un estado que pues está muy concentrado en cuanto a su actividad económica. Es decir, la actividad económica predominante de Tabasco históricamente ha sido el petróleo, y aquí se ve muy claramente, pues hay una inyección repentina de recursos, inmediatamente el Producto Interno Bruto, la actividad económica se destapa. ¿Qué va a pasar cuando terminen Dos Bocas? Eso es otra historia. En el caso de Campeche, lo que ha ocurrido es exactamente el fenómeno contrario. Un estado también eminentemente petrolero, que tuvo años de gloria en el sentido de que la producción petrolera del estado era muy alta por los grandes yacimientos de Cantarell y Kumalov-Sab y otros en la sonda de Campeche, y esos yacimientos se han venido para abajo, y junto con esa caída de la producción petrolera se ha venido para abajo también la actividad económica. Y eso es lo que explica también en esencia lo que estamos viendo estos 4 años. En esencia, la caída de la producción petrolera del país pues ha continuado, y Campeche ha resentido de manera más directa esa declinación. Ahora, ¿cómo podríamos ver estas diferencias que tan marcadas tenemos entre el norte y el sur del país? Esa es un punto muy importante, y creo que también intuitivamente creo que es visible y evidente las razones de por qué algunas entidades del norte del país, también del occidente, han tenido un mejor desempeño respecto a otras entidades que están más localizadas en el centro, vamos a llamar, del país, o incluso en el sur. El norte ha vivido también un fenómeno que está ligado a la exportación manufacturera. La economía norteamericana estos 4 años
quitando el efecto claramente de la pandemia, que fue muy nocivo, pero fue relativamente corto, la actividad económica en Estados Unidos ha sido relativamente favorable y nuestro sector exportador, reitero, quitando esa caída muy puntual durante la pandemia, ha tenido un desempeño estelar, ha tenido un desempeño muy favorable. Y los estados del norte, predominantemente Chihuahua, Sonora, Baja California, que están directamente vinculados al sector manufacturero norteamericano, las cadenas de producción, pues inmediatamente han tenido un desempeño favorable. Mientras que otras entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, su actividad económica está todavía 5% por debajo de cómo comenzó el sexenio. No solo no hemos tenido crecimiento aquí en las ciudades, sino que hemos tenido decrecimiento. Y la razón principal es que es una ciudad predominantemente de servicios, que está altamente vinculada también al sector de la construcción, que se ha visto altamente afectado. Y entonces la combinación de la pandemia, la caída de la actividad de la construcción, resultado de decisiones del gobierno estatal, del gobierno de la ciudad, al inicio del sexenio, que afectaron al sector de la construcción, da como resultado esta caída. Lo mismo pasa con Veracruz. Veracruz es otra entidad que también está en números rojos, sumando toda la variación de los primeros 4 años, y también tiene que ver con que es una entidad que no tiene una matriz exportadora potente, que depende mucho de la actividad primaria y sobre todo también de alguna manera de la actividad petrolera, y pues eso no ha tenido un desempeño favorable a lo largo de estos años, David. Oye, y entonces veríamos que este gobierno que tanto hablaba de mirar hacia el sur, que miraba hacia otras cosas y primero los pobres, ha sido malo para generar un desarrollo mucho más equilibrado o que los que estaban más atrasados se recuperaran. Mira, yo te diría que, a ver, por ejemplo, Chiapas es una entidad que ha tenido un crecimiento interesante a lo largo de estos 4 años. Creo que también mucho resultado de que hay algunos proyectos del gobierno federal que le han dado cierto impulso y también pues probablemente digamos los mismos programas sociales, en fin, ha habido algunos temas en esa entidad que pueden explicar este desempeño favorable. Oaxaca, dentro de todo, también ha tenido un desempeño aceptable. Yo te diría, no es tan digamos, no es tan lineal el análisis en el sentido de que los estados del sur les ha ido mal y los estados del norte les ha ido bien. Hay algunas excepciones. Lo que es muy claro es que la promesa del gobierno en el sentido de tener, por supuesto, un crecimiento inclusivo y un crecimiento, vamos a llamar, generalizado, en donde se podría dar un mayor crecimiento en el sur por los grandes proyectos de infraestructura, no ha ocurrido, porque en realidad el crecimiento a lo largo de los primeros 4 años ha sido 0, David. Y eso, Sí. pues naturalmente, pues incide en todo. Entonces, más bien lo que tenemos es una combinación muy específica de factores que explican cada entidad, pero con una enorme varianza. Entonces no ha sido una situación en donde todos avanzan. Tal vez el sur avanza más, pero también el norte y el centro avanzan. No tenemos esa condición. Más bien es unos se caen, otros suben, pero en esencia 0 crecimiento a lo largo de 4 años. Es que ha sido un sexenio perdido y no se ven esperanzas de que las cosas vayan a cambiar, ¿no? Pues mira, los últimos 2 años de la administración, digo, el año pasado fue un poco mejor a lo anticipado, creo que el 3% pues, fue un desempeño mejor a lo que se preveía, pero apenas llegamos al punto inicial del inicio del sexenio con este 3%. No perdamos eso de vista. Y los 2 últimos años se avisoran complicados, este actual 23 principalmente por la incertidumbre que hay respecto al desempeño de la economía norteamericana y también por algunos factores domésticos. Y el próximo año ya se acabó el sexenio, es el año electoral. Habrá seguramente un impulso del gasto público por parte del gobierno que le puede dar algo de impulso a la actividad económica, pero vamos a cerrar el sexenio. Publicaba el Fondo Monetario Internacional sus estimaciones para 23 y 24, vamos a cerrar el sexenio con un crecimiento acumulado
del 2,5% aproximadamente. Es decir, en promedio vamos a haber crecido 0,4% cada año, una situación que no veíamos no solo desde los inicios de los 80, sino no lo veíamos en muchas décadas. De hecho, hay que remontarse muchas décadas más para encontrar un sexenio de tan bajo crecimiento. Entonces sí, o sea, sí vamos a crecer seguramente en 23 y 24, pero no se alcanza a compensar ni de cerca pues lo que ha pasado estos primeros 4 años. Un sexenio perdido y un sexenio en el que pues las cosas no han cambiado radicalmente y tampoco van a cambiar, que las obras, alguien podrá decir que estas obras como Bandera, como Dos Bocas, ahí se ve su buen resultado, pero es muy limitado en el tiempo. Eso es bien importante, es decir, y creo que Tabasco va a ser un ejemplo muy claro en los próximos años de cómo por hacer una gran obra de infraestructura que puede tener un impacto sin lugar a dudas de corto plazo favorable para la actividad económica, pero el problema es que si no se generan condiciones de desarrollo más, vamos a llamar, en donde exista una diversificación de la actividad económica en la entidad y en donde haya realmente condiciones para un desarrollo sostenido, lo que va a terminar pasando en los próximos años es que Tabasco, ese 25% que ha crecido en los primeros 4 años, se va a venir para abajo. Ya lo estamos empezando a ver. Claro, cuando se acabe la obra se va a venir para abajo porque no generó en el mejor de los casos nada adicional. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, que te vaya muy bien. Buenas noches, David. Un saludo a todos.